Muy bien. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos los que nos vayan a ver después en la transmisión, en el video. Estamos nuevamente en los estudios de los jueves y vamos a continuar con estos temas de encuentros con Jesús. Vamos a ver la sesión número 8, Jesús y la viuda de Naín. Y vamos a comenzar, como lo hacemos en cada ocasión, con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú tienes algo, Señor. Sabemos y creemos que tú tienes algo para enseñarnos el día de hoy. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y de los comentarios que aquí hagamos, Señor. Pedimos que tú bendigas este tiempo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Decíamos que es la sesión número 8, el encuentro de Jesús y la viuda de Naín. ¿Sí? La base bíblica que vamos a estar revisando es en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y si les parece bien, voy a empezar a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, como lo hemos estado haciendo últimamente. El título que trae el texto dice: Jesús resucita al hijo de una viuda. Versículo 11. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Versículo 13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Versículo 15. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Versículo 16. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Muy bien. Aquí, bueno, pues está muy interesante el pasaje, porque habíamos visto ya varios milagros en semanas anteriores, pero creo que no habíamos visto una resurrección. No. ¿Sí? Entonces, pues al final es una señal, un prodigio distinto, ¿verdad? Es un milagro diferente para nosotros, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito al respecto de esto. En este pasaje, bueno, podemos ver muchas cosas. La situación de la viuda era una situación seria, ¿sí? Porque ya había perdido a su esposo, ya era viuda. Y luego estaba perdiendo A su único único hijo, quien era su medio de sustento. ¿Sí? El grupo de dolientes que iban acompañándola, pues terminado el evento, ellos se iban a regresar a su casa y ella quedaría abandonada, sin dinero, sin amigos. ¿Sí? Tal vez se había pasado la edad de procrear, muy probablemente, y no quería casarse, y no volvería a casarse de nuevo. Y a menos que algún familiar viniera para ayudarla, su futuro carecía de esperanzas. ¿Sí? Sería una presa fácil de estafadores, o podría terminar pidiendo limosna para subsistir. ¿Sí? Más aún, Lucas, a través de todo el Evangelio de Lucas, enfatiza que este es el tipo de persona que Jesús vino para ayudar. ¿Sí? Y fue lo que hizo. Jesús tenía poder para dar esperanza en medio de cualquier tragedia, en medio de una tragedia tan grande como perder un hijo. ¿Sí? Honrar al difunto era importante en la tradición judía. Estas tradiciones vienen desde hace mucho tiempo, y para el pueblo judío era un ritual especial, como lo sigue siendo para nosotros ahora, ¿verdad? Era una procesión fúnebre, ¿sí? Los familiares del fallecido seguían el cuerpo que se había envuelto y llevado en una especie de camilla, atravesaban todo el pueblo, ¿sí? Y se esperaba que los espectadores, conforme iba pasando la procesión,
pues la gente del pueblo se iba uniendo. Eso tal vez pase en algunos pueblos de aquí de México, ¿verdad? O tal vez en el pasado sucedía, en el pasado no tan lejano, yo creo que también se estila, Sí, se estila en de esa forma, ¿verdad? Estoy pensando en Yagualica, allá Jalisco. sale el féretro, o sea, la carroza y toda la gente caminando atrás hasta el panteón. Perdón. Entonces se unía, iba la procesión, el cortejo fúnebre, se unía la gente, el pueblo, ¿verdad? Los conocidos y todo el pueblo. ¿Sí? Además, había plañideras, que eran mujeres que recibían dinero por llorar en voz alta y atraer la atención. ¿Sí? Es lo que te decía yo. ¿Desde hace cuánto? Digo, yo esto lo había escuchado, sí, pero no sabía que fuera como una tradición tan antigua. Tan antigua, sí. ¿Sí? Y el luto familiar continuaba durante 30 días. ¿Verdad? Eso es para entender un poquito el panorama de lo que se estaba viviendo ahí en el pasaje. ¿Sí? Naín era una aldea de Galilea que estaba situada a unos 40 kilómetros de Capernaum. Era como la base de operaciones de Jesús. ¿Sí? Y Jesús viajó toda esa distancia para traer consuelo a la viuda sufriente. Sabemos perfectamente que nada en el plan de Dios es por casualidad. ¿Sí? Definitivamente que Jesús estaba muy listo, salía a todos esos, digamos que viajes misioneros, salía y estaba listo, porque ya sabía que iba a haber gente con necesidad. ¿Sí? Y él estuvo muy listo a esa necesidad de esta viuda, sintió. Lucas destaca, el autor del Evangelio de Lucas, destaca que fue la compasión la que motivó a Jesús a hacer este milagro, ¿verdad? O sea, él pudo sentir el dolor de la viuda, de la madre doliente, ¿sí? Se conmovió Jesús al verla, al ver este cuadro, y sin que nadie, esto es importante, sin que nadie solicitara la intervención. ¿Sí? Por iniciativa propia, por compasión, él se acercó al joven que había muerto, diciéndole: a ti te digo, levántate. ¿Sí? Y ante su incomparable voz, no se resistió ni aún la muerte, ni aquel cuerpo que ya estaba en proceso de deterioro, porque él llevaba un proceso, la preparación, el preparar un cuerpo, y no acababa de morir 15 minutos atrás, o sea, ya estaba en un proceso de descomposición. Sin embargo, oyó la voz del creador de la vida. Y el joven abrió sus ojos, Jesús le extendió la mano, le ayudó a incorporarse y se puso a hablar. Dice aquí en el pasaje que comenzó a hablar. Comenzó a hablar. ¿Sí? Dice, les quiero leer un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y lo voy a leer en Reina Valera 1960. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Qué impactante para nosotros todavía el día de hoy, todavía conociendo muchas de las cualidades y atributos de nuestro todopoderoso Dios. ¿Sí? Leemos esto y no deja de sorprendernos. No deja de impactarnos que una persona que ya no respiraba podría ser resucitada. Sin embargo, bueno, también por otro lado no debería ser ya para nosotros tan sorprendente. Sí, ya que conocemos la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en una resurrección, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Porque bueno, al final estas resurrecciones de personajes que ahorita vamos a mencionar, incluyendo el hijo de la viuda de Naín, son resurrecciones temporales. Ese joven, en su momento, volvió a morir. Murió. Ya murió definitivamente. Como Lázaro también. Murió físicamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la muerte con la obra de Jesús en la cruz, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, la muerte ya no puede mantener muertos a los muertos. Especialmente cuando Jesús es el que da la orden de que vivas. ¿Sí? No quiere decir que cada que oremos por un muerto se va a parar, porque hay que esperar que sea la voluntad de Dios en ese momento, ¿verdad? Aunque sí podemos
creer y entender que sí ha habido ejemplos en nuestra época, en nuestra era, de personas que han podido resucitar, ¿verdad? O sea, Dios tiene el poder de hacerlo. No lo hace en todas las ocasiones, pero sí pudiera pasar. ¿Sí? Entonces, esa autoridad para dar vida, ¿sí? Para regresarte de la muerte, solamente puede provenir de Dios. Dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice, y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Dice, destruyó el poder de la muerte y nos iluminó el camino a la vida. ¿Sí? O sea, Él es el único, nuestro Señor Jesucristo es el único que pudo lograr esto, ¿sí? Vencer a la muerte. ¿Sí? Y en eso basamos toda nuestra esperanza, ¿verdad? El efecto que este milagro tuvo en la multitud, pues fue inmediato. Todo el mundo se llenó de temor, alababan al Señor y todos lo veían ya como un profeta de Dios, ¿sí? La gente era evidente que la gente tenía conciencia que era Dios el que estaba haciendo ese milagro, ¿sí? Y todos hacían reverencias y glorificaban a Dios, que es es la primera razón por la que los milagros se llevan a cabo. La finalidad es que se dé gloria a Dios. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado, que Dios sea reconocido como el autor de esos milagros y que la gente rinda acciones de gracias rindamos acciones de gracias a Él. ¿Sí? La gente pensaba que Jesús era un profeta porque, como los profetas del Antiguo Testamento, proclamó con audacia el mensaje de Dios. Y algunas veces, también en el Antiguo Testamento, hubo resurrección de muertos. ¿Sí? Tanto Elías como Eliseo resucitaron niños. ¿Sí? No vamos a leer los pasajes, pero les voy a decir las citas. Las citas. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. Ahí es el profeta Elías el que hace un milagro de resucitar a un niño. ¿Sí? Y luego en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 18 al 37, es Eliseo el que hace un milagro similar. Y eran las formas que Dios usaba para validar el ministerio de los profetas, ¿verdad? Esas señales Dios las usaba para validar esos ministerios, ¿no? Y la gente no se equivocaba al decir que Jesús era un profeta, pero Él es mucho más que eso, ¿verdad? No es solamente un profeta. Estaba haciendo la función de profeta, ¿sí? De hecho, él profetizó sobre sí mismo, ¿verdad? De lo que le habría de pasar, ¿sí? Sin embargo, Él es mucho más que eso, Él es Dios mismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas del pasaje bíblico, ¿sí? ¿A qué ciudad iba Jesús? A Naín. ¿Y quiénes iban con él? Una multitud numerosa. Bueno, iban sus discípulos y una multitud los seguía. Ok. Sí, ya, como en otros pasajes que hemos visto últimamente, ya Jesús ya no podía pasar desapercibido, ya donde se movía había gente, sí. Gente que le seguía, ¿no? ¿Y qué sucedió cerca de la puerta de la ciudad? Es donde aparece con la procesión fúnebre. Así es, el cortejo, ¿no? Y la procesión, ¿sí? ¿Y qué pasó en Jesús cuando vio a esta mujer que había perdido al hijo? ¿Y qué le dijo? ¿Sí? Dice la palabra que el corazón de Jesús rebosó de compasión
y le dice a la viuda: no llores. Luego se acerca al ataúd y, Le da palma. y le dice: joven. Si lo toca, ¿verdad? Sí, lo Toca, toca. toca el ataúd, como diciendo, Sí. deténganse, ¿no? Y se detiene la gente. ¿Sí? Y luego le dice: te digo, joven, te digo, levántate. Así es. Ya le da la orden de resucitar, de volver a la vida, ¿verdad? Y eso sucede. ¿Y qué decían al final acerca de Jesús? Todas las personas, toda la gente que estaba ahí alrededor. Entonces se referían a él como un profeta. Como un profeta poderoso. Así es que un profeta de Dios. Sin embargo, estaban todavía en ese proceso de entender que no era solo un profeta de Dios, sino que era Dios mismo, ¿verdad? Pero Hasta ese momento pero ellos lo veían como así profeta. es, iban en ese proceso. ¿Sí? Una pregunta de opinión general. ¿Cuál será el dolor más grande para una mujer? Perder a un hijo. Básicamente es lo que respondería el 99% de las personas. Aunque no seamos mujeres, aunque sean mujeres sin hijos, podríamos entender que ese es Es el dolor más el dolor fuerte. más grande, ¿no? Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2, vamos a leer dos versículos, el 34 y el 35. Lucas 2, versículos 34 y 35. Es este momento en donde Jesús es presentado en el templo. ¿Sí? Dice: entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. ¿Sí? O sea, qué duro que le estaba profetizando a María que ella iba a tener este sufrimiento por la muerte, por la pérdida de su hijo. ¿Sí? Y definitivamente que sí, definitivamente le estaba advirtiendo o profetizando que iba a tener ese sufrimiento, ¿no? Definitivamente en ese momento María no estaba tan consciente ¿De qué era a qué se refería? de cómo, de la magnitud del sufrimiento que iba a tener su hijo, ¿verdad? Pero ya estaba recibiendo señales de Dios, mensajes de Dios al respecto. Otra pregunta que podemos hacer es: ¿podremos comprender verdaderamente el sufrimiento ajeno unos con otros? O sea, yo creo que estamos llamados Sí. así empatizar con la gente, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, versículos 15 y 16, nos dice: alégrense con los que están alegres y lloran con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nos vamos a enfocar en las primeras palabras que dice: alégrense con los que estén alegres y lloran con los que lloran. Estamos llamados a empatizar con la gente, a compartir sus alegrías y sus tristezas, acompañarnos todos en las buenas y en las malas. Y creo que va más allá de esto, sino es a interesarnos por la situación de las personas. Porque muchas veces, aunque sea tu familiar, aunque sea tu pareja, aunque sea tu hijo, tu amigo cercano, tu vecino con quien tienes trato, a veces no tan fácilmente nos cuentan sus problemas. Entonces nosotros sí estamos llamados a tener esa actitud de interesarnos en la vida de las personas, preguntarles para darle algún consejo o ayudar de alguna forma, ¿verdad? Esa era la actitud de Jesús. Si él no hubiera tenido esta actitud, hubiera pasado el cortejo y pues, no le pidieron, pues no hago el milagro. No, acá a veces las personas pueden no estarnos pidiendo un favor, pero nosotros podemos detectar una necesidad y podemos dar ese paso.
Sí. Estamos llamados a hacer esa diferencia. Aún y Sí. que no se nos esté pidiendo. Así es. Aún y cuando no haya francamente una petición de un favor, de una ayuda, Tienes que estar dispuesto. sí, es Porque importante. a veces el simple hecho de escuchar a la persona, de saber permanecer atento a lo que necesita, a veces desahogarse o no sé, ya con eso ya es ayuda. Claro, a veces escuchar, que nos escuchen, desahogarte, ya nos están ayudando, ¿no? Perdón, pero le voy a estar dando traguitos aquí a mi café. Y hablando de la compasión, podemos ver varios pasajes, bueno, muchos pasajes en las Escrituras. Vamos a leer varios de ellos, poquitos, donde Jesús muestra esto, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Sí? Luego en el mismo libro de Mateo, capítulo 14, versículo 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. O sea, Jesús se mantenía en esta actitud de estar al pendiente de las necesidades de las personas y de las carencias de las personas. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de la resurrección, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la resurrección para nosotros? ¿Y cómo funciona? Como que hay mucho velo, ¿verdad? O sea, no sabemos propiamente cómo funciona el milagro de la resurrección, o cómo va a funcionar en nosotros esa promesa que tenemos, que si llegamos a morir antes de que Cristo regrese, pues tenemos la promesa de que seremos resucitados juntamente con los demás que han muerto y que han creído, ¿sí? Pero no tenemos tantos detalles, aunque sí se habla de algunas cosas. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 29 al 33, los voy a leer, que dice: el error de ustedes. Bueno, contexto. Aquí le estaban preguntando a Jesús: oye, tenemos una duda. ¿Sí? Si hay una mujer que se casa con una persona y luego esa persona fallece, y la tradición era que se casaban con el hermano para que tuviera descendencia. Y luego le ponen el ejemplo que se muere el otro, el segundo, y se casa con el tercero, y se muere el tercero, y se casa con el cuarto. Y así fueron varios. Le dicen: en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa? Entonces le responde Jesús: el error de ustedes, a partir del versículo 29, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. ¿Sí? Ahí se aclara muy bien que Dios es Dios de todos los que han creído. ¿Sí? Y como Dios no es Dios de muertos, esos volverán a vivir. ¿Sí? Y nosotros, si llegamos a morir antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese, igual tenemos esta promesa. ¿Sí? Esas palabras que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vienen en Éxodo capítulo 3, versículo 6. ¿Sí? Se lo dijo Dios a Moisés cuando le habló que se le apareció en una zarza, en fuego ardiente. Que es interesantísimo ese pasaje. Es increíble, es bellísimo, ¿verdad? Cómo se manifestó Dios ahí en ese momento. Hay más personajes que los evangelios mencionan que resucitaron. Por ejemplo, Lázaro. Que ese es el de los más conocidos, ¿no?
en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, se habla de esto. También la hija de Jairo, por ejemplo. También. Sí que de esa comentábamos en semanas anteriores algo al respecto. ¿Sí? Y hay un pasaje que les voy a leer que me parece muy, muy impactante en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 52. Les voy a leer. Mateo 27, 50 al 52. Dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. ¿Sí? Y casi no escucho yo de que se menciona esta parte de este pasaje, ¿verdad? Pero si lo analizamos un poco acerca de la resurrección, o sea, todas las señales que dio, aparte de todo lo que sucedió ese día, ¿verdad? Porque hubo muchas cuestiones que hasta uno de los guardias romanos que estaba ahí cerca de la cruz dijo que verdaderamente era el Hijo de Dios, porque se oscureció el cielo, pasaron muchas todo cosas, lo que tembló, bueno, dice aquí que en ese momento las tumbas se abrieron y los cuerpos de hombres y mujeres, dice aquí muchos, y cuando la Biblia habla de muchos, no está diciendo 2 o 3. No. O sea, son realmente bastantes. Resucitaron. Y tienes ahí el versículo 53 y 54. Sí, dice el 53. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Versículo 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Okay, lo que comentábamos ahorita, pero bueno, me regreso al 53, que dice que entraron en la santa ciudad. O sea, el cementerio pues, estaba en las afueras, ¿no? Como se estilaba antes. Ahora ya los cementerios aquí en la ciudad están hasta quedaron en el medio. centro. Sí, pero entraron y obviamente, oye, si tú ves un grupo de gente que ya tú sabías, porque los pueblos conocían por estas procesiones, todo el pueblo se enteraba quién se moría, ¿sí? Y ver un grupo de resucitados entrar a la ciudad, imagínense nada más el impacto que tuvo eso. La resurrección de Jesús y lo que sucedió alrededor de su resurrección es históricamente innegable, ¿sí? Sí. Pero hoy nos encontramos todavía gente que quiere desacreditar esas verdades históricas. De hecho, hay registros literarios fuera de la Biblia. O sea, hay libros en donde se habla de la persona de Jesús y se habla de la resurrección. Porque ahorita decimos nosotros, no, pues pasó hace 2000, sí, pero esto se escribió y esto se leía y era conocido 10 años después de que pasó, 20 años después de que pasó, 30 años después de que pasó. La gente estaba viva, sí, los testigos estaban ahí, no podías mentir. Sí. O sea, no, estas cosas no se escribieron como muchos otros libros que la gente respeta porque son escritos de hace mucho tiempo. Eso se escribió en esos años. ¿Sí? Con los testigos aún. Por eso los falsos evangelios que andan rondando por ahí se pueden poner en tela de duda porque no tienen las mismas características que la Biblia. Sí. ¿Verdad? Pero a lo que voy es que todos esos eventos y esas evidencias están plasmadas en libros, incluso fuera de la Biblia, ¿verdad? O sea, hay historiadores que lo reseñan. Que lo reseñan porque, pues, o sea, es innegable, no podías mentir al respecto, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito, continuando con el tema de la compasión, vamos a las preguntas personales.
Hace rato respondimos o hablamos un poquito de esto, pero quiero definir la palabra compasión como viene en el internet. Diccionario. Sí, sí. Dice, compasión, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, que te impulsa a remediarlo, te impulsa a evitarlo. ¿Sí? Pues, creo que se define muy, muy claramente lo que Jesús estaba sintiendo Al ver a la mujer. y lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? A veces estamos, me incluyo obviamente, tan metidos en nuestra propia problemática personal, individual o familiar, que nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor. Y creo que esta es una manera que como hijos de Dios sí tenemos que trabajar, hacer ese esfuerzo consciente de mantener esta actitud. Y todo tiene relación, ¿verdad? Porque también a veces nos presentamos delante de Dios en nuestro tiempo devocional. Si yo solo me presento para pedirle cosas para mí, o le presento solamente mis preocupaciones, son mis problemáticas, ahí es como una señal de, caray, pues me hace que estoy perdiendo esta parte que se me enseña a mí como un atributo que tiene Jesús, de que es compasivo como ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿te consideras una persona compasiva? Haría esta pregunta para todos los que puedan escuchar también este video posteriormente. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a leer algo al respecto. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Sí? No solo nos dice sean compasivos, o sea, tengan compasión unos con otros, ¿sí? Sino que nos da como una receta más específica. Dice, sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde. La actitud humilde tiene relación directa con la compasión. Sí. Si yo me siento por encima de las personas, no voy a estar muy preocupado por sus necesidades. Tengo que darles el valor a las personas, sea cual sea su condición. Porque a los ojos de Dios, todos somos iguales. Sí. ¿Sí? Luego viene una receta muy difícil. Reconozco que para mí es difícil obedecer esto, porque dice, no respondan con insultos cuando la gente los insulta. Pero estamos llamados a esto. Sí. Como hijos de Dios, ¿sí? Como cristiano, ya en nuestro, con el puro adjetivo cristiano, ya se nos pone como embajadores, como representantes de Dios. Sí, dice, por el contrario, contesten con una bendición. Y una bendición real, ¿sí? Una bendición que no sea blasfemia. Porque a veces se dice, no, pues Dios que te bendiga, pero te dice con tono, con cola, con mensaje. Sí. Y eso está muy mal, ¿verdad? O sea, aquí el punto es que se nos dice un poco acerca de esto, ¿verdad? De cómo podemos mantenernos compasivos, ¿verdad? No regresando el mal que te hacen, siendo humildes, no regresando los insultos, ¿sí? Y de esta manera estaremos cumpliendo con la voluntad de Dios en esta área, ¿sí? Otra forma de trabajar en la compasión es ver por los intereses de los demás, igual que como los tuyos, ¿verdad? O incluso puedes interesarte más por los demás. Uh-huh. Si todos tuviéramos esta actitud, el mundo sería muy distinto, pero hay mucho orgullo, hay mucha soberbia, hay mucha arrogancia que hace que las personas se dejen de interesar por los demás. Y tú lo ves, cómo cambian
en las épocas, cómo cambian las costumbres por ejemplo, de un pueblo, ¿sí?, pequeño a una ciudad muy grande. Hemos visto videos y creo que a lo mejor les ha tocado en donde hay lugares que suceden, o sea, por ejemplo, alguien está asaltando a alguien o golpeando a alguien, y la gente pasa a un lado como si no estuviera pasando nada. Sí, que no se quieren involucrar. Y ese es un grado muy extremo de falta de compasión. O sea, estoy metido en mis cosas. ¿Sí? O sea, siempre va a haber una justificación, ¿verdad? O sea, obviamente pues, tienes que tener cierta reserva por seguridad, por lo que tú quieras, pero de alguna forma sí se espera que sintamos el impulso de ayudar. De ayuda. ¿Sí? Si eso no nos pone también en peligro nuestra vida o algo así. Pero de esto se trata, ¿verdad? De que nosotros diferenciarnos del mundo siendo compasivos, interesándonos viendo por los intereses de los demás. Ahora, otra pregunta interesante es que si alguien te pregunta, ¿qué concepto tienen las personas de ti? Las personas que te rodean, en cuanto a si eres amable, si eres duro, ¿sí?, si eres intransigente, ¿sí?, si eres compasivo, si eres humilde. Es una pregunta para reflexión, ¿verdad? No se trata de que ahorita la respondamos. Bueno, me voy a regresar al punto anterior para leer Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Sí? Hablando del interesarnos por los demás. Dice el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versículo 5. ¿Sí? Filipenses 2, del 3 al 5 leímos. Sí, sí, o sea, igual, está hablando de lo mismo, sean humildes, no sean egoístas. Fíjense, me llama la atención que en la Nueva Traducción Viviente te dice en el versículo 3, no traten de impresionar a nadie. ¿Sí? Porque a veces podemos ser insensibles en cuanto a la situación del que está a mi lado, ¿sí? Y a lo mejor por la alegría de yo tener algo que conseguí, lo trato de impresionar, pero es como Querer aplastar. sí, o sea, puede darse una dinámica, Una interpretación. sí, que lastime. Digo, siempre habrá alguien que se alegre por tus logros. Por tus logros, sí. No está mal que compartas una alegría, pero también hay que ver la motivación que sea correcta, ¿verdad? Sí, es como dices, no comas delante del que no tiene sin compartir, ¿verdad? O sea, sería muy duro de nuestra parte estar comiéndote un manjar y que él de enseguida no tenga que comer. Así no tenga que comer y que no lo compartas. Y no invitarlo. Sí, ¿verdad? Entonces, dice, ahorita que hablábamos de que hacemos la pregunta de qué opinión tienen los demás, los que te rodean acerca de ti. Dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿Sí? Y continuamos hablando de esto mismo. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Sí? Habla de la sabiduría que proviene del cielo. ¿Sí? Sabiduría que nos enseña a ser amables, a estar dispuestos a ceder en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Dice, está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. Y no muestra favoritismo. Y la compasión va muy de la mano de la humildad. Sí. O
sea, Sí, porque esa actitud es la que sí te permite el ser humilde y darle valor a las personas. Es la que empieza a abrir la puerta para que te intereses por su situación, ¿verdad? Y también para lo bueno y para compartir lo bueno, porque ahorita que leíamos, alégrense con los que estén alegres, también ahí faltaríamos. Si alguien te está compartiendo una alegría, pues sintoniza tu corazón al corazón de Dios y alégrate con la persona, ¿verdad? También eso es una forma de demostrar compasión y estar en esta sintonía, ¿no? Dice otra pregunta importante aquí, dice, ¿tomas decisiones que benefician más a otros que a ti? Sí. Obviamente hay situaciones donde nos va a costar hacer esto, ¿verdad? O sea, pero sí estamos llamados al decir que pongamos o veamos por los intereses de los demás, a veces Dios nos va a poner en situaciones en donde vamos a tener que sacrificar algo nosotros, ¿sí? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra comodidad, lo que sea, ¿sí? y ahí es darnos cuenta y tal vez sea algo que haya que trabajar más, ¿verdad? Sí. Dice otra pregunta, ¿puedes fácilmente dar de tu tiempo y dinero para ayudar a otros? O sea, la pregunta va encaminada a que hagamos esta reflexión de, ¿me mantengo en ese mood, en esa actitud, ¿verdad? Y sí lo vemos, realmente tú lo ves en tu congregación, se da un ambiente, generalmente se da ese ambiente en donde, oye, todos aportando, ¿sí? Sí. Ayudando, dedicando tiempo para una actividad, para una necesidad, desde el que limpia los pisos hasta el que predica, es gente que está compartiendo para servir a otros, ¿verdad? Y es muy padre cuando eso lo practicamos no solamente en la congregación, sino me lo llevo a mi casa, me lo llevo a mi colonia, me lo llevo a mi barrio, a mi cuadra, con mis vecinos, ¿sí? Estamos llamados a hacer esa diferencia. Y esa es la intención. Porque aparte también hay un doble beneficio, en el sentido de que tener esta actitud con la demás gente o la gente que no conoce a Cristo nos abre la puerta para hablarles de Cristo. Sí. ¿Sí? La idea es que la gente sí note una diferencia y se haga la pregunta, ¿tú qué tienes de especial? O sea, y también esto ayuda, ¿sí? Debemos de hacerlo por motivación de ayudar, pero también pensando en que nos puede abrir esa puerta a compartirle a las personas. Ahora, el día de hoy hemos hablado de este pasaje, de esta resurrección del hijo de la viuda, pero la parte más importante de lo que hemos hablado hoy es esto que vamos a decir. Esta historia lo que ilustra es la salvación. ¿Sí? O sea, no solamente es que Dios tiene poder para resucitarnos, eso es muy importante, Sí. y es base de nuestra fe, ¿sí? Sino que es una figura de lo que pasa en el mundo. El mundo entero estaba muerto en pecado, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creo que es Romanos 3:23, me parece. ¿Sí? Y también lo explica en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás.
¿sí? O sea, mientras no nos arrepentimos de nuestros pecados y no nos reconciliamos con Dios, la Biblia nos enseña que nada podemos hacer para ganar la vida eterna y que somos objeto del enojo de Dios. ¿Sí? Que es algo que yo creo que muchas personas no consideran cuando se les invita a creer en el Evangelio y a someterse a la soberanía de Dios y a confiar en Jesús como Señor y Salvador, porque no entienden que nomás hay dos bandos. O te alineas al Dios de la Biblia en las reglas de Dios, o eres O estás fuera o estás bajo el objeto del enojo de Dios. ¿Sí? Dice en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Pero muchas personas quieren ignorar esa parte de Dios que va a ser, que es justo y amoroso, pero también es severo. Sí. Y que la ira de Dios, ese es el verdadero castigo. ¿Sí? Es lo que te hace perderte. Vaya, es lo que te cuesta el perderte. Te hace sujeto de la ira de Dios. Ese es el peor castigo que cualquiera puede tener. Y que nadie queremos verdaderamente experimentar. Pasar por eso. ¿Sí? Entonces, así como el hijo de la viuda de Naín estuvo muerto, al estar muertos, nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Ni siquiera podíamos pedir ayuda. O sea, pero en ese momento, cuando nosotros todavía no creíamos, cuando no habíamos arrepentido, no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados, no habíamos creído en el Evangelio, el corazón de Dios sobreabundó de compasión por cada uno de nosotros. Y envió a Jesús para darnos vida con él. ¿Sí? Y esta es la misma compasión que Dios quiere manifestar para ti que no has creído en él todavía. ¿Sí? Dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 7, que es la continuación de lo que ahorita leíamos. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no rechaces a Dios si alguien te habla de Él. ¿Sí? Si alguien te habla del Evangelio, considéralo. ¿Sí? Tómalo en cuenta, porque es Dios el que te está hablando y te está diciendo, tengo todo esto para darte. No lo rechaces. No lo rechaces. ¿Sí? Hazte parte de estas promesas de que vamos a estar en lugares celestiales junto con Cristo, porque somos parte de su cuerpo. Todos los beneficios que Jesús va a manifestar ya cuando esté en su plenitud, todos esos beneficios nosotros los vamos a compartir con Él. Vaya, Él los va a compartir con nosotros. ¿Sí? Dice aquí que Dios nos puede poner como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y su bondad. ¿Sí? Entonces, ¿quién no quisiera compartir estos beneficios? Muchas veces las personas no toman una decisión por Cristo porque no se detienen, no hacen una pausa en su vida para reflexionar en estas cosas. ¿Sí? El hijo muerto de este pasaje que leímos al principio no ganó su segunda oportunidad en la vida, porque nosotros tampoco la podemos ganar, ¿sí? Por nuestros propios medios, pero sí podemos aceptar ese regalo de Dios y alabarlo por esto y usar nuestras vidas para cumplir su voluntad en agradecimiento de lo que Él hace por nosotros. Dice, y continuamos con este pasaje de Efesios, del capítulo 2, ahora vamos a leer los versículos del 8 al 10, que dice,
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Amén. ¿Sí? Aquí lo explica muy, muy claro. Dios nos salvó por su gracia mediante la fe. Fue cuando creímos que nos hicimos, que recibimos este regalo. ¿Sí? Nosotros no tenemos ningún mérito en esto. ¿Sí? No podemos hacer no nada. nos están dando un premio porque no es algo que merecemos. ¿Sí? Y por eso es que mostramos este agradecimiento a Él y que debemos estar dispuestos a